Saludos, Freddy Berbesí, Derecho Probatorio, dirigido por el profesor Giorgi Sánchez. Hoy vamos a conversar sobre el derecho probatorio y su importancia, específicamente el significado de la palabra prueba. La palabra prueba tiene un uso muy amplio en el mundo del saber y la práctica cotidiana. En casi toda la ciencia se aplica este concepto con una connotación más o menos similar. Inicialmente se construyó como una forma de argumentar acerca de una idea o una propuesta explicativa, por ejemplo, un teorema. Más tarde, con la aparición del método inductivo, se aplicó a los hechos, lo que modificó el significado del término prueba. Probar se vinculó entonces a la demostración de un hecho o fenómeno, a sus relaciones, a sus causas y efectos, y también a la manipulación del mismo. De esta manera, todos los operadores de las diversas disciplinas científicas tienen que probar sus tesis o hipótesis. Probar en este sentido es convencerse y convencer a otros de la existencia o de la verdad de algo. Probar es, pues, producir un estado de certidumbre en la mente de una o varias personas sobre la existencia o inexistencia de un hecho o de la verdad o falsedad de una proposición. La palabra prueba no solo se presenta como polisémica o poliedrera, sino que no es propio ni pertenece al mundo jurídico. Por el contrario, a diferencia de lo que ocurre en ciertas instituciones o conceptos jurídicos, la noción de prueba excede o traspasa la misma, ubicándose en aquellas ciencias que integran el saber humano y, como dijimos antes, o se ha conversado, en la vida práctica de toda persona desde su nacimiento hasta su muerte. Incluso más allá, así en el lenguaje corriente y cotidiano, el término o palabra prueba es sinónimo de ensayo, experimento, revisión con el fin de depurar bondad o eficiencia o eficacia, exactitud o no de algo, sea una cosa material o una operación mental traducida o no en actos o resultados. Vamos a ver algunos juristas que estudiaron la palabra prueba. Entre ellos hablamos de Francisco Carneluti, eminente abogado y jurista italiano, quien indica el lenguaje común o en el lenguaje común la prueba se usa como una comprobación de la verdad de una proposición. Se habla de prueba a propósito de alguna cosa que ha sido afirmada y en exactitud se trata de comprobar. No pertenece a la prueba del procedimiento mediante el cual se descubre una verdad no afirmada, sino por el contrario, aquel mediante el cual se demuestra o hay una verdad afirmada. Del Piani, quien manifiesta que en el fondo de la prueba está presente la confrontación o comparación de una cosa o de una operación con otra para cerciorarse de la eficiencia o exactitud de las primeras, de cuya resultancia podrá obtenerse bien la prueba entendida como certeza de esa conformación o acuerdo entre las cosas o operación confrontada, bien la información, invalidación o desacuerdo entre las mismas. Miranda Strampis, jurista español, establece el uso corriente del lenguaje probar, que se traduce en constatación, verificación y comprobación, de manera que, como señalamos en la verificación, diversas disciplinas científicas, existe la necesidad de la verificación o comprobación, esto es, de la prueba de una hipótesis o tesis para obtener la intención traducida en un estado de certeza como grado de conocimiento. Jeremías Ventas, inglés considerado como el padre del utilitarismo moderno, la prueba es algo mágico, que tiene el proceso de un hacer reaparecer presente aquello que ha pasado, un hacer tornar inmediato aquello que ha desaparecido en su inmediatez, un hacer representar vivos sentimientos que se han construido en general más todavía, hacer tornar íntegra una situación que se ha descompuesto. Realmente él afirma, el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de mostrar las pruebas. Chiuvenda considera que la prueba consiste en crear el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, lo que
implica suministrarle los medios para tal fin. Sanojo establece muy claramente y afirma que la prueba es un hecho cierto y conocido del cual se deduce otro hecho acerca de cuya existencia hay alguna controversia entre las partes. Vamos a analizar o a establecer el concepto de la palabra prueba, su significado judicial. La palabra prueba, desde el punto de vista judicial, puede entenderse como los argumentos o motivos que se desprenden de fuentes o medios de conocimiento, los que hacen uso de las partes o las intervinientes en el proceso para conformar la conclusión del juez. Los hechos que son los presupuestos de sus intereses materiales percibidos. Así pues, la finalidad de la prueba judicial no es otro que la verificación, constatación, comprobación de los hechos al ser comparado con las fuentes propuestas por los medios para crear la convicción o certeza judicial como gran conocimiento del judicante respecto a los hechos enunciados y afirmados por las partes. Así es, vamos a analizar las ascensiones de la palabra prueba en el derecho. Como ascensión se denomina cada uno de los significados que una palabra o expresión tiene en función del contexto en que aparezca. La palabra como tal proviene del latín acceptio, acceptionis, que significa acción y efecto de probar y aceptar. La palabra prueba tiene tres ascensiones en el campo del derecho. En primer lugar, alude a la demostración de la verdad de un hecho, de existencia o inexistencia, el establecimiento por los medios legales de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un hecho que se reclama. En segundo lugar, se refiere a los medios de prueba, o sea, los medios de convicción considerados por el mismo. Se habla de la prueba para referirse al hecho mismo, de su producción, a la circunstancia de hacerla valer ante los tribunales. En este sentido, por ejemplo, se dice que la prueba incumbe al actor o al mandado. Excepciones de la prueba en el derecho. Lo que debe probarse son los hechos, no el derecho, y lo establecen los juristas. Debe acreditar los hechos jurídicos general y a los actos jurídicos, en particular el derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Código Civil. No necesita probarse. Lo anterior tiene exenciones cuando la norma del derecho emana de costumbre. Deberá probarse mediante cualquier medio de prueba en el ámbito civil y a través de los dos medios de prueba que establece el Código de Comercio en el ámbito mercantil, cuando la norma del derecho está contenida en la ley extranjera. Aquí establece en el artículo 411 del Código de Procedimiento Civil, establece que para oír informe de delitos sobre conducta, pero todos los hechos deben llevarse, así lo establece muy claramente. Los hechos específicos no requieren prueba, o sea, los hechos no contradictorios, los que las partes aceptan contradicción en virtud de la misión de tales hechos, las partes pues deben tenerlos por acreditar. Si por ejemplo el demandante invoca un contrato de compra, los hechos notorios tampoco necesitan ser probados. Son notorios que la existencia es conocida por la realidad de los individuos de la cultura en el tiempo. El artículo 318 del Procedimiento Civil establece que los hechos que se prueben deben ser convertidos, sustanciales y pertinentes. Principio dispositivo de la prueba. De justicia rogado o de justicia de parte, esa en virtud del cual corresponde a las partes no el proceso sino impulsar hasta la conclusión, constituyendo una carga para las partes y no para el juez. Este principio parte de la idea de que el proceso civil es cosa de las partes y que éstas tienen derecho de disponer del tiempo de su tramitación y a la vez la carga de hacerse diligente para llevarlo adelante. Así establece Chiruenda en su libro, página 2.
También establece Pie en 1947. El principio pues, no es sino la consecuencia procesal del principio de libertad contra el derecho civil. Pues cuando las partes esta situación de disponer de modo vinculante, los intereses materiales también deben estar en la disponer sobre la en el juicio octavo la postura que es conveniente. De otro lado, las partes son las interesadas en conseguir el triunfo del proceso. El principio dispositivo está fundamentalmente en el artículo 11, ¿sí?, del Código de Procedimiento Civil, que al efecto dispone: en materia civil el juez no puede iniciar el proceso previa demanda de partes, pero cuando lo autoriza o cuando en resguardo del orden público, la buena costumbre, sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no se lo soliciten. Así lo establece claramente el artículo 11, ¿sí?, del Código Civil. Seguimos con el principio inconstitutivo. Contraposición del principio fue la posibilidad de iniciar un proceso según su voluntad. En consecuencia, la verdad por todos los medios legales a su alcance, sin que la actividad parte obligue o limite, únicamente sobre los medios que ya lo lleven. Ambos principios dispositivos e inquisitivos se encuentran fundamentados. El artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece en materia civil, el juez no puede iniciar un proceso previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio a la ley, y cuando el resguardo del público de la buena costumbre es necesario. El principio dispositivo se manifiesta principalmente en la vía probatoria. Esto depende cuando el juez puede ordenar el juicio la práctica de cierta diligencia que puede condicionar a ser comparado, arrogar los diligentes sin juramento alguno, hecho que parece dudoso. Es la presentación de algún instrumento de cuya asistencia haya algún dado, la comparecencia de algún testigo que haya sido promovido por alguna parte no rindió oportunamente su declaración. Que se practique excepcionalidad en algún lugar y se forme un juicio sobre el punto, y que se practique alguna experiencia de los puntos que determine el tribunal o se amplíe la que existiera en acto. Estos principios están establecidos en el Código Civil venezolano. Muchas gracias por su atención.